Lujo de tener a Marina y a Emanuel, que como periodista les digo, es referencia siempre a ambos obligada para tratar de entender esto que pasa y para consultarlos a ver si pifian, como habitualmente pasa en este país, pero son referencia y es un lujo, como dijo Alejandro, tener a los dos mejores economistas de la Argentina para escucharlos un rato. Vamos a ir ahora de lleno. Yo solo quiero poner 3 fotos santafesinas, como si esto fuera Porteño Descubre Santa Fe, en las redes sociales, que tienen que ver con preguntas de la economía. Ayer veníamos en auto para acá y Alejandro me dice, hay pocos camiones en el tramo que tendría que estar lleno para llegar al puerto de San Lorenzo. Les voy a preguntar si eso significa algo en materia de tipo de cambio. Pasamos ahí nomás por la planta de la fábrica de electrodomésticos que empieza con L, con nombre de mujer, y a mí me chusmean, y ustedes lo saben mejor que yo, que está con caída de producción de magnitud muy importante. Y lo que más me comentó todo el mundo, que es el tema obra pública, es que hay gente haciendo un rodeo gigante porque se rompió un puente que une de 500 metros, no llega a 1 kilómetro, Santa Fe con Santo Tomé, que es de jurisdicción nacional, y hay todo un tema para que alguien lo arregle, y está la gente rodeando la manzana para cruzar de Santa Fe a Santo Tomé. Entonces, tipo de cambio, actividad obra pública en fotos santafesinas, pero voy a empezar por otra foto santafesina. Estuvo hoy Javier Milei en Agroactiva, acá a 400 kilómetros, en Armstrong. Le preguntaron qué pasa con el mercado cambiario y dijo, tranquilo, hay alguien aprovechando gracias a los pifiadores seriales. ¿Qué pasa con el tipo de cambio? ¿Quién quiere empezar? Así nomás. Perfecto. Empiezo yo. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, gracias por las palabras de introducción. Yo pensaba que solo mamá y papá pensaban que yo era el mejor economista de la Argentina, pero sumo al presidente de la Unión Industrial y a Jairo, así Claro. que ya son 4. Pero no, hablando en serio, primero que nada, me puso muy contento que lo hagamos en una universidad nacional. Ahora en la charla vamos a intentar entender un poco lo que introducía Jairo al principio, pero como, digamos, egresado de la Universidad Nacional, me parece que sí hay que decir que tal vez, como dijo alguien hace mucho tiempo, hay algo que es peor que un crimen, que es un error. Y me parece que el ajuste de la Universidad Nacional es un grosero error, porque todos aceptamos que la sociedad votó un presidente que va a hacer un ajuste. A mí no me parece que el alumno de la Universidad Nacional sea la casta. No me parece que el docente de la Universidad Nacional sea la casta. No me parece que lo que hacen las universidades nacionales sea promover la casta. Me parece que hacen exactamente lo contrario. Por ejemplo, que el hijo de un mozo pueda ser economista, que tiene bastante de meritocrático, pero también tiene bastante oportunidades. Así que estoy muy contento de que el coloquio haya elegido y que la universidad haya colaborado para hacerlo acá. Pero vamos a lo más divertido, que es los pifiadores seriales, en boca de un consultor que hace 10 años que pronostica una hiperinflación. Pero a mí, la verdad que los argumentos ad hominem no me interesan mucho, pero sí creo que tengo cierta simpatía por el presidente y por el equipo económico cuando hablan del dólar, porque a cualquier funcionario económico de los últimos 20 años en la Argentina, cuando tuvo que hablar del dólar, tuvo que mentir. Me ha pasado en carne propia, así que no hay ningún problema. Digo, esa es la razón por las cuales uno sabe que a las azafatas las entrenan para no poner cara de pánico cuando el avión se está moviendo mucho, ¿no? Imagínense que uno está esperando la comida, se mueve un poco el avión y pasa la azafata así. Bueno, eso le toca hoy al presidente, devalúa el paralelo, no puede poner cara de pánico y tiene que decir que está todo bien. La verdad que, sinceramente, yo creo que ahora seguro lo vamos a profundizar. El gobierno cometió un error no forzado, que fue bajar la tasa de interés. La última baja de la tasa de interés desató una corrida cambiaria y el gobierno hoy, en su política de no intervención, no sabe bien cómo acomodarlo. Tiene razón el presidente cuando dice que lo que pasa en el Congreso no ayuda. Pero creo que también tenemos razón los analistas en decir que ya van 6 meses y es muy difícil entender hacia dónde nos quiere llevar el presidente. Y para los que prestamos mucha atención,
También empezamos a identificar que en el discurso del presidente se sugiere un tipo de modelo económico y en el discurso del ministro de Economía se sugiere otro. Y esos ruidos son los que hoy los estamos empezando a ver en el mercado cambiario. Yo creo que es un aviso de que hay algunos errores y algunos rumbos que son los incorrectos. Si uno espera que cuando va en la ruta, digamos, y se empieza a correr de carril porque está un poquito distraído, hay autos modernos que te vuelven solo al carril. Hay autos viejos que no vuelven al carril. La Argentina se parece más a un auto viejo que a un auto nuevo. Entonces yo diría que no convendría confiar en que las fuerzas del mercado, y menos aún las fuerzas del cielo, frenen esta situación. Me parece que se requiere de una intervención certera que tiene que ver con política económica y también con comunicación de política económica. No es una crisis para terminar, no es un ruido para terminar una crisis. Solo se puede transformar en una crisis si no hacemos nada. Marina. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con dos amigos acá. Yo voy a hablar un poquito más de dos palabras sobre los pifiadores seriales y después vamos al dólar. Yo me trajo el recuerdo a 1984, Orwell. Todos se acuerdan, ¿no? Digamos, esa distopía futurista, escrita muchos años atrás, donde el régimen tenía un ministerio que se llamaba Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad se aseguraba de que el régimen nunca pifiara en las proyecciones, con lo cual cuando las proyecciones que establecía el régimen, obviamente antedatadas, pifiaban, lo que hacía el Ministerio de la Verdad era reescribía las proyecciones, o sea, decía vamos a producir 1 millón de pares de zapatos y producían 500.000. Entonces, reescribían las proyecciones en la revista Times, que hoy está tan de moda, y las proyecciones que pifiaron las tiraban por el tubo de la memoria y desaparecían, con lo cual el régimen nunca pifiaba las proyecciones. En el mundo actual eso no puede ocurrir, porque digo, no es que hay una revista, hoy hay redes, información por todos lados, abunda la información y abunda el sesgo de confirmación. Con lo cual no solamente abunda la información, sino que cada uno se informa de la información que el algoritmo le define a cada uno. Con lo cual lo que tenemos hoy por hoy es al revés. O sea, quien proyectó o quien recomendó no invertir en pesos unos días antes de la elección, porque el peso era excremento, como no puede tirar por el tubo de la memoria las proyecciones, lo que hace es reescribe las proyecciones de todo el resto. Entonces los pifiadores seriales somos quienes con proyecciones reescritas proyectaron sistemáticamente, digamos, un error, y todos los errores se atribuyen al resto. Digo, nada tiene que ver con lo que hizo uno, quedó muy claro el otro día, o sea, cuando en el programa de Majul le preguntan al presidente, ¿no se pasaron de rosca con la baja en la tasa de interés? La respuesta de Milei fue no, la baja en la tasa de interés estuvo bien. Lo que pasó fue que el Congreso no nos aprobó la ley bases o no conseguimos el dictamen de la ley bases y entonces el riesgo país subió y como el riesgo país subió, la tasa de interés quedó corta. Entonces, de nuevo, sistemáticamente los errores están atribuidos al resto. Digo esto porque, a mi juicio, lo que está pasando es el programa económico arrancó bien distinto de lo que se decía en el discurso de campaña. En el discurso de campaña vos tenías dos opciones. Una opción era la de quien iba a ser presidente del Banco Central, que era Ocampo, que literalmente proponía sin dólares una dolarización con algún grado de reestructuración de los pesos, de los contratos en pesos. Bueno, el otro extremo estaba quienes proponían liberemos los controles de capitales, flotemos y veamos dónde estabiliza esto, suponiendo que va a aparecer un equilibrio. Y la verdad que no fuiste ni para un lado ni para el otro, fuiste a un esquema mucho más parecido al que uno imaginaba en ese momento, que tenía que ver con un shock controlado, o sea, vamos a devaluar, la devaluación era necesaria, o sea, Argentina tenía un balance del Banco Central quebrado, con
muy pocos dólares en el Banco Central, reservas negativas en 11.500 millones de dólares, tenías un excedente de pesos que, como todos nos acostumbramos a decir, creaban pesos en forma endógena. La tasa de interés sobre esos pesos la emitía el Banco Central y después la retiraba con deuda, o sea, creaba deuda en forma endógena, y detrás de eso tenías una tasa de inflación que corría hasta la elección, hasta el paso al 6% por mes, después de las PASO al 12% por mes y con la devaluación la soltaste al 25%. Tenías una distorsión de precios relativos enormes, precios de bienes ridículamente caros en la Argentina, precios de servicios ridículamente baratos, y tenías una brecha cambiaria que era terriblemente perversa en términos de señales. O sea, lo único que había que hacer con la brecha era usar todos los pesos baratos que había en la economía, comprar todos los dólares baratos que podías comprar del Banco Central, y si tenías la suerte de vender en un mercado no controlado, de precios no controlados, todo el mundo le iba muy bien. Ese esquema había que cambiarlo, la devaluación con controles de capitales era razonable. Ahora, en el medio para mí hubo errores de diseño en el programa. El primer error fue el 80-20, mandar el 20% de la exportación al contado con liquidación para mejorar el tipo de cambio de exportación, pero en simultáneo perdiste que el Banco Central comprara el equivalente a 10.000 millones de dólares, ¿no? 1.600 millones de dólares por mes, que te aseguraron que la brecha se mantuviera contenida. Del otro lado, cerraste la economía. O sea, el impuesto país te cerró la economía, el pago en cuotas de importaciones te permitió comprar dólares, pero en principio, la economía es más cerrada, con lo cual el intento de corregir los precios de los bienes no lo tuviste, y además, de nuevo, se te desploma el nivel de actividad, y del otro lado tenés un problema de costos. Ese esquema permitió que la brecha, o sea, coordinó un carry trade fenomenal, coordinó una recomposición de los precios de los activos financieros fenomenal, generó una fiesta financiera, y mientras tanto todos festejaban, pero el Banco Central compró dólares en gran medida porque los importadores fueron pagando en cuotas. En la medida que los importadores empiezan a pagar y el tipo de cambio se empieza a trazar, porque la inflación saltó al 25, después al 20, después al 13, después al 11, y el dólar se mantuvo al 2% por mes, bueno, el tipo de cambio que estaba adelantado cuando arrancaste, hoy ya no está tan adelantado. Y ahí viene la tasa, o sea, la tasa de interés, al principio estaba en 11% mensual con la inflación en 25%, la inflación baja al 20%, la tasa la bajaste al 8%, la dejaste en el 8%, la inflación baja al 13%, al 11%, y a partir de ahí, el gobierno, que iba a un esquema de intentar sanear el balance del Banco Central, más licuando pesos que comprando dólares, dijo, me parece que acá no están los dólares que me van a permitir salir del cepo, y aparece una decisión de política económica de bajar abusivamente la tasa de interés, del 8 al 6, del 6 al 5, del 5 al 4, del 4 al 3, cuando la bajan al 3, intentan desarmar esta deuda del Banco Central y la pasan toda junta para el Tesoro, con el crawling al 2, y de golpe los plazos fijos te pagan 2,7, y de golpe los bancos tiran crédito a la economía. Bueno, ¿por qué no ibas a tener una presión cambiaria con el tipo de cambio atrasado? O sea, lo que querías es poner la tasa de interés abajo, poner el crawling, la devaluación al 2, y querías poner la inflación, yo digo, en el zapato, de Cenicienta, pero se lo querías poner en el pie de la hermana de Cenicienta. Bueno, la inflación se te trabó en el 4,9 con tarifas que dejaron de corregir, y a partir de ahí empieza, si querés, la inconsistencia. El mercado, que venía eufórico con precios de los activos, a principios de abril se frena, y a partir de ahí empieza a tener una corrección de mercado. ¿Hasta dónde llega esto? La verdad que acá hay cepo. Ahora, el problema que tenés es que mientras estás, si querés, aumentando la dependencia del cepo, tenés un discurso, de nuevo, del presidente, que lo que te dice es, acá no vamos a emitir más, no vamos a emitir ni por el déficit, ni por la compra de dólares, pregunta del millón, ¿quién paga los bopreales? No vamos a emitir por los pasivos remunerados, o sea, vamos a eliminar los pasivos remunerados, y vamos a levantar el cepo, vamos a flotar, y vamos a poner a competir el peso con el dólar, y yo agrego, con un tipo de cambio atrasado y con tasa de interés negativa. O sea, si creemos lo que dice el presidente, el problema es que el que está cortando la corrida no son los pifiadores seriales. Ahora, quiero ver si podemos profundizar en las posibles salidas de esta situación, porque vos dijiste, para convertir un error en crisis o un problema en crisis, tenés que pifiar mucho y darle mucha cuerda, pero ¿cómo sería corrigen
vuelven el auto a la ruta de manera organizada, o cómo sería no corrigen. Y a la pasada, cuando quieras profundizar, Manuel, esa idea de que Milei tiene una idea de plan económico, yo digo Milei barra Sturzenegger y Caputo tiene otra idea de plan económico. Sí, a ver, es parte del mismo problema. A ver. Bueno, como decía Marina, ¿no? Milei, antes de la elección, discutía entre dos planes, o diría yo entre dos herramientas que nos llevaban al mismo lugar, que era la dolarización. La discusión era si arrancaba con una dolarización o se liberaba todos los controles, y la decisión de dolarizarse de los argentinos derivaba en una dolarización total de la economía. Pero bueno, Argentina evidentemente es un país que, no sé, si se pone un circo le adelgaza el elefante, digamos, porque tenemos un libertario con cepo, es una cosa, ¿no? Como que Hayek está diciendo, no, es muy raro lo que pasa. Ahora, en esa idea del libertario con cepo, uno que pensaba, bueno, que el cepo era la rueda de auxilio para poder llegar a donde el presidente nos quiere llevar. Entonces, creo que acá hay un punto importante, y voy a hacer el mismo truco que hacemos siempre los economistas. Supongamos que están las condiciones dadas para salir del cepo, por un momento. Y para entender bien la situación, yo creo que hay que explicitar que estamos en un programa de transición. Cuando nosotros decimos esto, el presidente se pone muy nervioso, pero yo creo que el programa no puede ser quedémonos con el cepo. Entonces, por definición, estamos en una transición hacia la salida del cepo. Ahora, fíjate qué particular. Déjenme tratar de ponerlos a trabajar en lo que los macroeconomistas llamamos régimen macroeconómico, ¿sí? El régimen macroeconómico sencillamente son como los contornos y las reglas del juego. Digamos, vos sabés que si hay un arco o una pelota, se juega con el pie, hay ciertas reglas. Si hay dos aros con dos tableros, la pelota naranja, se juega con las manos, hay otras reglas. El básquet es un tipo de deporte, el fútbol otro. Bueno, los regímenes macroeconómicos, si vos me das los elementos y las normas, más o menos yo te puedo decir cómo se juega y qué pasa. El régimen macroeconómico del gobierno anterior era, y lo voy a simplificar mucho, cepo, déficit fiscal. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tiraba pesos y para que no se fueran corriendo los dólares, los atrapaba con el cepo. Ahora, al mismo tiempo, a mí me gustaba que esos pesos se fueran a comprar ciertas cosas. Entonces, para que se fueran a comprar esas ciertas cosas que nos ponen a todos muy contentos, el gobierno anterior atrasaba el dólar y atrasaba las tarifas. Entonces, esos pesos que se quedan atrapados te permitían comprar autos, motos, celulares, licuadoras, zapatillas, ropa, porque te gastabas muy poca plata en la luz, en el gas, en el transporte, después en la prepaga, después en la nafta. El cepo es siempre un instrumento que cuando vos lo empezás a utilizar, empieza a generar crecimiento, llega un momento donde se agota ese crecimiento y llega un momento donde la cosa se empieza a complicar. Pero ese régimen macroeconómico, cepo, déficit fiscal, dólar pisado, tarifas pisadas, tenía un pro: vendés, creces. Y la gente dice, bueno, hay laburo, hay ventas, hay empleo. Tenía la siguiente contra: te deja sin dólares. Cuando te deja sin dólares se escapa la brecha. Y cuando se escapa la brecha, en algún momento se escapa la inflación. Y cuando se escapa la inflación, en algún momento se escapa el cepo, se escapa el dólar, etc. Vamos al régimen macroeconómico de Milei. Tiene cepo. O sea, fútbol y básquet, pelota ahí en los dos. Entonces, el primer régimen macroeconómico tiene cepo. Ahora, tiene superávit fiscal. O sea que en ese corral, en vez de inundarlo de dólares, estoy absorbiendo dólares. Tiene inicialmente un adelantamiento del tipo de cambio y tiene inicialmente un adelantamiento de las tarifas. En consecuencia, no compramos licuadoras, no compramos autos, no compramos celulares, no compramos ropa, porque nos subió mucho esto. ¿Qué tiene de malo ese primer régimen macroeconómico? Lo que tenías en el otro, crecimientos, ventas, empleo, lo perdés. ¿Qué tiene de bueno? Baja la brecha, entonces suben las reservas
y entonces después del pico inicial baja la inflación. ¿Ustedes creen que en el programa de Milei el año que viene va a ir a decirle a la gente, votame? ¿Por qué? Porque si bien no tenés empleo, no hay crecimiento y no hay consumo, bajó la inflación. No parece ser ese una buena idea. Entonces, este régimen macroeconómico está intentando que una baja de la brecha y una suba de las reservas y una baja de la inflación nos prepare para ir al siguiente régimen macroeconómico que tiene crecimiento. Tiene crecimiento. ¿De dónde viene el crecimiento en el próximo régimen macroeconómico? De la inversión. Y por eso las reformas estructurales, y por eso el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Entonces, Milei, ¿qué piensa? Dice, bueno, si yo llego a generar las condiciones para salir del cepo y establezco un nuevo régimen macroeconómico de cara al sector privado, va a llegar la inversión. Una muy particular. Una que se financia con dólares. La idea de ese régimen es parecido al régimen macroeconómico de la convertibilidad. Porque lo que en la convertibilidad nos generó la minería, la soja y la generación de energía fue microeconómicamente, sectorialmente, bueno, que haya soja, que haya energía y que haya minería. Pero macroeconómicamente nos generó un flujo de dólares que, ¿qué hizo? Estabilizó el dólar. El dólar no se estabilizó por ley, se estabilizó porque había dólares. Cuando se estabilizó el dólar, se estabilizó la inflación. Y cuando se estabilizó la inflación, a pesar de que el desempleo ya era 15% en el 95, ¿por qué ganó Menem? ¿Por el voto qué? Por el voto cuota. Cuando bajó la inflación, volvió el crédito. Entonces, lejos de lo que se escucha como crítica a Milei, su punto de llegada no es un régimen donde no hay consumo, no hay crecimiento, no hay felicidad, no nos vamos a vacaciones, no. Con Menem el que se había quedado con trabajo iba a Disney, se compraba la licuadora y se compraba la casa. El que se había quedado sin trabajo, obviamente nada. Pero la triste realidad de una sociedad, como cualquier sociedad moderna, es que no somos muy solidarios, que digamos, porque el 15% de la población desempleada probablemente no lo votaba a Menem. Ahora, el otro 85% no decía, Menem no te voto porque pobre, che, el 15%. El otro 85% decía, tengo licuadora, voto a Menem. Tengo crédito hipotecario, voto a Menem. Entonces yo creo que el presidente tiene ese punto de llegada en esta transición. ¿Qué pasa? Número uno, el punto de llegada está muy lejos. Porque todos vemos a un outsider con métodos novedosos, con resultados escasos. Y segundo, en ese prepararte para hacer el cepo, como bien describió Marina, pifiaste. Lisa y llanamente, pifiaste. Pifiaste de tal manera que el presidente decía, ¿saben por qué está bien el programa macroeconómico que estamos implementando? Porque el dólar libre, mentira, no es libre, pero no importa, el dólar libre está prácticamente igual que el dólar oficial. Bueno, conviene que el presidente no cambie de manual y entienda que ahora, si el dólar libre está muy distinto al oficial, es que el programa tropezó. Hay que corregir eso, particularmente diciéndome cómo llenamos el hueco entre que llegamos a esa neoconvertibilidad y esto que tenemos ahora. Que quiero aclarar, a mí no me gusta lo que propone el presidente. No me gusta la transición, no me gusta el programa de llegada. Pero la sociedad votó y ahí está el presidente y tiene que gestionar 4 años y si le va bien 8. Ahora, lo que digo es que a mí que no me gusta, pero más grave aún, a los que le gusta no entienden la hoja de ruta. Porque Elon Musk tuitea y nosotros necesitamos que ponga guita. Y tuitear le sale gratis porque encima es el dueño. Y guita no pone. Entonces, hasta que Elon Musk y todos sus amigos no pongan 200 palos verdes con el RIGI y se los vendan al Banco Central, al dólar oficial, el dólar no se va a estabilizar, la gente no se va a calmar, la inflación no va a bajar y el crédito no va a aparecer. Yo diría, menos Twitter y más dólares. Por ahora hay mucho Twitter y pocos dólares. Y llenar ese hueco, te sumo la pregunta y le paso la pelota a Marina, ¿implica en esa transición un salto del tipo de cambio oficial? ¿Qué implica corregir?
Déjame un segundo antes, fantástica la explicación de Manuel. Yo lo único que digo es que los regímenes económicos, cuando vos pasás de uno al otro, ¿no? Digo, cerrás la economía con cepo, 2012, 2015. Abrís la economía sin cepo, gran gestión, 2016, 2019. Cerrás la economía con cepo, 2019, 2023. Y intentás hacer algo para sacar el cepo. Bueno, en el medio la economía estaba estancada, ¿no? En el primer cepo la economía estuvo estancada, o sea, el nivel de 2015 era el mismo que el de 2012, con el zigzag, dependiendo del año electoral o no año electoral. Después la economía intentó seguir creciendo con Macri, cayó primero y crece, y a partir de ahí te quedaste sin dólares, caíste, pandemia, y Alberto Fernández generó crecimiento, pero el nivel de actividad volvió al 2012, o sea, estabas en 2012. Es una tragedia para una sociedad de eso. Ahora, estabas en 2012 con una inflación que en 2015, Scioli pierde la elección con el 25% de inflación, Macri pierde la elección con el 50% de inflación y Massa pierde la elección con el 200% de inflación. O sea, no es lo mismo la discusión cuando la inflación era 25 y cuando la inflación es 200. Entonces digo, la discusión sobre la inflación hoy es una discusión mucho más parecida a la discusión sobre la inflación entre el Rodrigazo, el 75, y el 91 con la convertibilidad, que cualquier discusión sobre la inflación en el pasado reciente en Argentina y en el mundo en general. O sea, es un periodo de alta inflación con un problemón de la hoja de balance del Banco Central. Entonces, cuando uno mira la convertibilidad y uno discute sobre la convertibilidad primero llega, Menem en el año mayo del 89 gana en mitad de una hiperinflación, 200% mensual de inflación. Menem negocia con Alfonsín un adelanto del gobierno, digamos, porque no llegaba, no terminaba el gobierno, y asume en julio del 89, primero el primer programa económico de Menem, Trastabilla, Plan Bonex y una segunda hiperinflación, programa fiscalista, recontrafiscalista de Arman González, con González Fraga en el Banco Central, que limpia el balance del Banco Central, los pesos con el Plan Bonex y la segunda hiperinflación, y los dólares con las privatizaciones, la recomposición del oro y algunos dólares que compró el Banco Central. Y cuando llega Cavallo y logra instalar la convertibilidad, que para mí fue un error la convertibilidad, porque no te hacía falta ir a un esquema de tipo de cambio fijo tan rígido, porque Manuel te decía antes, no era por ley, sí era por ley, porque al principio se sostuvo porque te entraban dólares, y después se sostuvo cuando te dejaron de entrar dólares, y antes de que se caiga vaciaste el balance del Banco Central. Entonces lo que digo es, estaba saneado. Hoy no está saneado el balance del Banco Central. Hoy tus reservas, que eran negativas en 11.500 millones, hoy son negativas en 2.000 palos. Y tu excedente de pesos, en realidad lo que hiciste es, una parte licuaste y una parte cambiaste el deudor. Antes era el Banco Central, ahora es el Tesoro, con una enorme concentración de vencimientos de la deuda. Ahora, de corto plazo acá la situación es, el gobierno se enamoró del crawling pega el 2 y te dice lo voy a sostener a rajatabla. El gobierno, digamos, se pasa de rosca con la baja en la tasa de interés, el tipo de cambio lo atrasa además, y la verdad que una cosa es no bajar la tasa y otra cosa es subirla. O sea, yo no sé hasta dónde pueden subir la tasa, y una cosa es devaluar menos y suavizar el atraso del tipo de cambio, y otra cosa es tener que volver a mover el tipo de cambio. Ahora, cuando la brecha te empieza a molestar, y los precios de los bonos no solo no suben, sino que te empiezan a caer, y tu riesgo país, que era 1.200 puntos cuando tomaron la decisión de bajar la tasa, hoy no vi el número, pero está en la zona de 1.500, 1.500 y pico, bueno, digo, hay fricciones. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde quieren ir? ¿Cuál es la hoja, o sea, cuál es la hoja de ruta donde quieren ir? ¿Iban para un lado, o sea, tomaron la ruta para La Quiaca y en algún momento giraron y pegaron la vuelta para otro lado?
Por ahora el balance, el dólar oficial lo maneja el Banco Central, entonces la pregunta sobre la devaluación es una pregunta, digo, te queda claro que las reservas pueden ser negativas y muy negativas. Ahora, una cosa es pasar del 50 al 200, este año te está bajando la inflación y venías para ir a la zona de 140. Bueno, si tenés que volver a mover el tipo de cambio, digo, no es tan claro hacia dónde vas. Es cierto, y vamos a... El ancla que sostiene este esquema es el superávit fiscal. O sea, no es lo mismo con déficit fiscal que con superávit fiscal. Mi punto es, vos tenías que construir un ancla, empezar a construir un ancla. El ancla cambiaria sabemos que termina siempre mal. El ancla que necesitabas construir es la que tendría que haber construido Menem en el 91, que era un ancla monetaria, que es la que construyó Perú, que es la que construyó Chile, que es la que construyó Brasil. Bueno, vos fuiste un ancla cambiaria. Bueno, acá deberías construir un ancla monetaria. Un ancla monetaria requiere un programa fiscal sostenible en el tiempo, y ahí la discusión es cómo ordenás el presupuesto, y ordenar el presupuesto no implica destruir el Estado, como era hoy el topo destruyendo el Estado por dentro. Y lo segundo es, requerís un programa financiero. Y el programa financiero no puede ser que yo le pago por la deuda del Tesoro 100 puntos básicos más que por la deuda del Banco Central, bajo la tasa de los plazos fijos, traspaso la deuda de pases a deuda del Tesoro, y los pesos que van al Tesoro van al Banco Central a tasa cero. Es como que un tesorero coloque deuda al 4% por mes, 2% en dólares, porque el crawling peg va al 2% por mes, y el excedente de pesos lo coloque a tasa cero en una cajita, no sé, bajo tierra. O sea, eso es lo que está haciendo el Banco con un objetivo que es limpiar el balance del Banco Central. Ahora, vos limpiás el balance del Banco Central y del otro lado tenés, te diría que el mismo problema que tenías antes. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? Depende de una definición de política. Yo creo que mientras Caputo siga estando, la hoja de ruta es esta, que iba para un lado y en algún momento giró. Ahora, la pregunta es ¿cuánto tiempo sostenés esto en una economía donde cuando llegó Milei te dijo esto es una recesión de 2 años, y como bien dijo Manuel, las necesidades de las políticas aparecen, y en los últimos discursos, o incluso el discurso del vocero presidencial, arranca diciendo ya arrancó el crédito, claro, y el salario le está ganando a la inflación. ¿Le suena? Digo. Ahora, tengo ganas de ser como Fantino, que empieza a elogiar la entrevista, porque está espectacular, hay mucha gente viéndonos, y seguro esto es así en el streaming, y aparte está buenísimo lo que estamos compartiendo. Hacelo. Pero en un punto en la campaña había algún momento donde se hablaba cómo sería el plan antiinflacionario. Y Emanuel habla del plan de transición, el camino a salir del cepo, Marina habla del programa financiero, y está la idea como que ya no hay que hablar de un plan antiinflacionario, porque como que hizo 25, 13, 11, 8, ahora va a dar 5 o menos, y va a salir el presidente a decir que los estoy domando, pifiadores seriales, lo que sea. Pregunta, ¿la inflación tiene alguna chance de seguir a la baja? ¿Encuentra un piso? ¿De golpe no hace falta más hablar de un plan antiinflacionario? Creo que un poco Marina lo sugería, ¿no? 200 puntos de inflación anual es otro bicho, porque por ahí te baja 5 mensual y después vuelve a 15. Eso es lo que... Y de hecho, en la historia tenemos ejemplos para hacer dulce de leche. Yo lo quiero poner un poco en términos apenas más abstractos para que se entienda que tampoco lo que está pasando es demasiado raro, pero también para identificar lo que yo llamo un rebaje que tiró el gobierno. A ver, en la discusión del plan antiinflacionario antes del cambio de gobierno, la mayoría de los economistas decíamos, bueno, hay como 2 escuelas en los planes antiinflacionarios. Digamos, es muy largo el tema, así que voy a simplificar, pero los planes antiinflacionarios que tienen política de ingreso, los planes antiinflacionarios que no tienen política de ingreso. Política de ingreso es un término técnico que básicamente es algo así como decir que hay un programa económico que va a bajar la inflación. Para bajar la inflación elige ciertas herramientas, cierta velocidad y cierta dinámica, y en el mismo programa macroeconómico hay un señalamiento explícito
de a la velocidad del cómo y del cuándo en la baja de la inflación. Esto, explicarlo en la universidad, se hace más o menos en quinto año de la carrera. Los alumnos memorizan, no entienden nada y lo estudian en el posgrado. De Argentina, en las universidades del resto del mundo no se estudian planes de estabilización, porque los médicos hoy no estudian, no sé, cómo curar el sarampión, porque hay vacuna. Pero vas a Estados Unidos y dices, bueno, esta es una clase para explicar cómo bajar una inflación de 200% anual. Los pibes se levantan y se van, dice, que es una curiosidad académica. Nosotros, en cambio, deberíamos reforzar los planes de estudio en materia de planes de estabilización. Entonces, yo no tengo esa dificultad porque cuando yo les cuente políticas de ingreso en la historia, se las van a acordar. Y ahí van a entender de qué estoy hablando. La tablita, el desagio, la propia convertibilidad, la prohibición de indexación, un acuerdo de precios y salarios, un congelamiento. Son todas variaciones donde vos decís, che, ¿sabés cómo va a desinflar esto? Así. Te lo muestro, te lo publico, te lo escribo. Algunos salieron mal, otros salieron bien, no importa. La teoría económica dice que si vos tenés política de ingresos, el costo recesivo del programa económico es mucho más bajo. Para bajar la inflación tenés una recesión más chica. Si no tenés política de ingresos, el costo recesivo es muy alto. Arranca Milei, política de ingresos. ¿A qué suena? A intervención. A acuerdo de precios y salarios, a congelamientos, a precios cuidados, a Helbar, a los comunistas, todo eso. No hace política de ingresos. Entonces uno dice, che, guarda que la economía se va a caer como un piano. En el primer trimestre la economía se cae como un piano. A nosotros nos preguntaban, ¿aguanta o no aguanta? ¿La sociedad lo acompaña o no lo acompaña? ¿Hay un estallido? ¿Cortan la 9 de julio? ¿Hay paros generales? Mi respuesta, yo no sé, pero el gobierno lo sabe. Cree que no aguanta y tiró un rebaje. Y arrancó con las políticas de ingresos. Rarísimas. La primera fue que pasamos de libre precios en las prepagas a congelamientos y devolución de cuotas a libre precios dentro de un rato. Pero no digan nada porque ese quilombo ya va a venir. Así que para qué adelantar quilombos si esto es un tenedor libre de quilombos. Así que tranquilo, ya va a venir. Segunda política de ingresos que empezó por derecha y terminó por izquierda. Caputo diciéndole a Moyano, no te vamos a validar esa paritaria. ¿Alguno escuchó un problema de validación, de homologación de paritarias más por parte del Ministerio de Trabajo? Ninguno. Tercera política de ingresos, rarísima, populismo culposo. El hot sale fue récord. Las ventas de indumentaria están recuperándose a 2 dígitos. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué volvió? Volvieron las cuotas, ¿vieron? Ahora, yo participé de gobiernos que cuando ponían planes de 12 cuotas y el gobierno ponía la plata, medio que le decíamos a la gente, ¿viste la cartera que te compraste? Sí, gracias a mí te la compraste. Era una estrategia política rara, ¿no? Digamos, era la anti-meritocracia. Tenés 12 cuotas porque te lo da papá y mamá. Bueno, volvieron las 12 cuotas y el gobierno no lo dice. Le da culpa. Pero las trajo de vuelta para ponerle un piso a la recesión antes. Arriba de eso atrasa el dólar y arriba de eso atrasa las tarifas. O sea que hay cepo. El déficit fiscal que se transformó en superávit va aflojando, muy de a poquito, pero va aflojando. Se empieza a atrasar el dólar y se empiezan a atrasar las tarifas. ¿Agarraste vos, Manuel? Es un régimen macroeconómico anterior. No, yo no agarré, porque yo sí la vi, pero no importa. La anterior. Entonces, lo que digo es, la economía funciona independientemente de quién sea el presidente, independientemente de lo que diga el presidente, porque lo que importa es lo que hace. Entonces, si el presidente atrasa el dólar y atrasa el tipo de cambio, la economía va a crecer. Y los políticos de la oposición le van a decir que es mentira. Y tiene razón el presidente, la economía empezó a crecer, o dejó de caer, o se recupera sin estacionalidad, o lo que sea. Pero lo hace por las malas razones, porque el presidente dejó la motosierra a un costado y anda con un pincel pintando paredes. Pero contracara es que la inflación va a dejar de bajar, porque vos arrancaste hablando de la inflación. La inflación, cuando alguna de esas cosas que vamos barriendo abajo de la alfombra la tengamos que sacar, va a subir. Y por lo primero que va a subir es porque cuando haces esa política, dijimos, el viejo régimen macroeconómico, ¿qué costo pagaba?
subía la brecha. Y cuando sube la brecha, ¿qué pasa con la inflación? Sube. Antes, de manera más indirectas. Ahora, de manera más directa. Porque el tipo que tiene que mandar ganado a Cañuelas hace la cuenta de que el ganado se exporta 80% por el oficial, 20% por el paralelo. Si el paralelo sube 50%, hay que multiplicar 50 por 20, y eso es lo que tiene que subir la carne, el trigo, el maíz y todo el resto de los insumos o de los bienes alimentarios que exportamos. Con lo cual, todo bien que la recesión llegó antes, no es que no la vimos. Marina y yo tenemos un problema. Le creímos al presidente las cosas que dijo que iba a hacer y proyectamos en consecuencia. Entonces, dolarización, había que seguir comprando dólares a 1.300. Plan de antiinflacionario sin política de ingresos, era un año de recesión. Ahora, si atrasás tarifa, atrasás el dólar, vuelven las cuotas, en el segundo trimestre la economía se recupera, no pasa nada. Es así. Marina. Yo lo que creo es que el impacto de las políticas, o sea, yo coincido con el tema de política de ingresos y política no fiscal monetaria, ¿no? Dornbusch decía, vos tenés que traer las dos. Decía, cuando vos tenés política monetaria y fiscal sin política de ingresos, sos un mago. Y cuando vos tenés política de ingresos sin política monetaria y fiscal, sos un alquimista. Si vos no tenés ni política de ingresos ni política fiscal, agarrate, ¿no? Digo, y si lo que tenés es una política de ingresos con una política fiscal, es un plan austral, o sea, es un plan, digamos, de estabilización. Los planes de estabilización básicamente tienen 4 cosas. Digo, la primera es, ordeno el desalineamiento de precios relativos. Eso implica que los precios de los bienes tienen que bajar, los precios de los servicios atrasados tienen que subir, el dólar tiene que subir. Lo segundo que tienen es consolidación fiscal, o sea, cortan el déficit fiscal y detrás del corte del déficit fiscal cortan en la emisión monetaria, con lo cual generalmente tienen detrás, lo tuvo la convertibilidad y lo tuvo el plan austral, algún arreglo de la deuda que te permita algún acceso al mercado de crédito. El plan austral tuvo un acuerdo con el fondo, que el fondo le daba la plata para pagar los vencimientos a los bancos americanos, y el plan de convertibilidad tuvo el plan Brady, que le reestructuró la deuda que tenías todavía heredada del proceso. Tienen generalmente la construcción de un ancla, o sea, cómo hago hacia adelante para señalizar, él hablaba de la tablita, pero digo, algún balizamiento de los precios, y ese balizamiento de los precios puede tener que ver con desagio todos los contratos o indexo todos los contratos. La convertibilidad, perdón, el plan austral y la convertibilidad, los dos desagiaron los contratos, o sea, le sacaron toda la tasa a los contratos, que venían con una inflación muy alta. El plan real o el programa chileno indexó los contratos. Chile construyó la unidad de fomento, Brasil la unidad de valor real. En Chile, hoy por hoy, muchísimos años después de la estabilización, las viviendas se siguen valuando en unidades de fomento. Nadie tiene la menor idea de cuánto vale una unidad de fomento. Pero cuando decís cuánto cuesta tu casa, cuesta, no sé, 1.500.000 unidades de fomento. Brasil construyó una moneda, o sea, cambió la unidad de valor real por el real. ¿Sí? O sea, y después tienen un programa monetario, o sea, construyen alguna señalización de que ese programa fiscal y ese esquema de deuda te permite, digamos. Bueno, eso es un programa de estabilización. Acá está yendo y viniendo, o sea, acá devaluaste y después atrasaste. Las tarifas subían, pero después no subían tanto, pero ahora vuelven a subir. Los precios de los bienes van a caer por la recesión, pero después le pongo crédito. Claro. Y van a caer por la recesión, pero cerré la economía. Entonces, la paridad de importación de cualquier producto en Argentina vale el doble de lo que vale en Brasil. Entonces, digo, todos los jugadores locales juegan con los costos locales, o sea, juegan con la infraestructura local, con el régimen tributario local, juegan con el régimen cambiario acá, juegan con provincias que subieron impuestos y municipios que subieron impuestos para compensar el corte de transferencia. O sea, no hay ningún ordenamiento en lo que yo llamo productividad sistémica. La verdad que si vos abrís la economía con esta regla del juego va a tener un problema en términos de empleo. Y si no abrís la economía va a tener un problema en términos de que la inflación va a dejar de caer, sobre todo si vos abrís. La válvula de escape siempre es la brecha.
Y la brecha de alguna forma se filtra a la inflación. Entonces lo que digo es, el programa empieza a hacer agujeros por distintos lugares. La inflación venía bajando, yo dije 25, 20, 13, 11, 8,8, 4,9 nos da a nosotros el número de mayo, a vos te da 4,8, me decía, 4,7, 4,8, estamos ahí. Las tarifas presentaban, los regulados presentaban entre 3 y 4 puntos en todos los meses anteriores, el último mes menos 0,3, o sea, si yo le pongo 3 o 4 puntos, en vez de 5 es 8. Y estamos todos rascándonos la cabeza para ver cuánto va la inflación de junio, porque de nuevo, Dios, que subimos, que no bajamos, todos los días nos despertamos a la mañana y hay 5 resoluciones en el boletín oficial que te dicen cómo vamos a... Y algunas te dicen, esto es así, primero indexamos, después desindexamos. O sea, indexaste algunos precios, desindexaste otros precios. Pero hay chance de que junio... Y junio a priori va a dar más alto que mayo, digo, por la brecha para arriba y con las tarifas que anunciaste, si no las das de baja, va a dar para arriba. Entonces lo que digo es, el sendero de desinflación que vos venías marcando, es altamente probable que en junio deje de ir para abajo y pegue un nuevo salto. Por eso, de nuevo, el zapato donde vos querías poner la inflación, que es el 2, con el crawling pega el 2, no entra, es chico. Y el programa empieza a tener objetivos encontrados demasiado temprano para un gobierno que lleva 6 meses y al que todavía le falta 1 año y monedas para la elección de medio término. Con un mercado que empieza a estar menos alegre de lo que estuvo en los últimos, no para decirlo políticamente correcto, en los últimos los primeros 5 meses de gestión, ¿no? Desde abril los precios de los bonos dejaron de subir y en los últimos 20 días los precios de los bonos se pegaron una patinada importante. Escuchaba decir la inflación de los últimos 5 meses y el otro día un periodista de otro país me dijo, ¿sabés la inflación de los últimos 5 meses? Sí, ¿sabés? Una de tantas rarezas. Imagínate que tenés un auditorio lleno de gente con fábricas, como acá. La discusión de la B corta, la L, el otro día uno me dijo, es una sonrisa lo que viene, que gráficos varios. ¿Qué se puede esperar en materia de lo que empezaste a deslizar vos? Futuro de la producción, más allá de que hagan esfuerzos de la búsqueda de que termine la recesión. Si uno mira actividades productivas después del rebote, si sale el RIGI, ¿cuánto le puede agregar de daño a la industria local? Futuro de la producción. Bueno, perdón que sea tan insistente, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Está difícil entender a dónde nos quiere llevar el presidente en el mientras tanto de esa neoconvertibilidad deseada. Y el mientras tanto pueden ser años. Entonces, la verdad que hablar de lo que podría pasar de acá a 5 años es un poco abstracto. Hoy me venía acordando, voy a cuidar a la gente, digamos, tengo una pareja amiga que él votó a Massa y es peronista, y ella votó a Milei, y está bastante enojada con el peronismo. Entonces, en la casa siempre discuten. Obviamente les pasará a ustedes con amigos, qué sé yo. Y él me dice, y ella, viste, llega a un punto donde me dice, bueno, hay que darle tiempo. Recién arranca, la herencia era muy pesada, es verdad, la herencia, la verdad, yo creo que es la segunda peor desde la vuelta a la democracia, me parece que la primera fue la de Alfonsín, pero la herencia era súper complicada. Entonces mi amigo está muy enojado porque pierde todas las discusiones con la mujer, porque la mujer le dice hay que darle tiempo. Entonces me cuenta que la otra vez se piden un Uber ahí en Puerto Madero, ellos son de zona norte, y el Uber arranca para La Boca, o sea, arranca para zona sur. Entonces la mujer le dice, che, gordo, vamos para casa, sí, y viste, señor, no sé qué, ¿por qué no le decís? Y mi amigo dice, hay que darle tiempo. Entonces, lo que yo digo como macroeconomista, es mejor preguntémosle para dónde agarró. Tipo, flaco, vamos para la zona norte, ¿qué pasó que va para el sur? No, está cortado, mira, me va a llevar un poquito más de tiempo, porque no sé qué. Entonces, lo que digo es, el presidente nos lleva a un país como aspiracional, donde los factores de crecimiento van a ser, y esto de vuelta, es porque tiene un régimen macroeconómico en la cabeza, donde el dólar no va a ser competitivo. Y por tanto, la atracción la van a llevar a actividades exportadoras que no necesitan de un dólar competitivo.
Eso en Argentina se llama agro, se llama vaca muerta, se llama minería, energía y pongo una duda en el litio. Insisto, el problema de ese esquema es que tiene muy pocos encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. El RIGI lo que hace es romper cualquier posibilidad de encadenamientos hacia adelante y hacia atrás en materia industrial, y lo que puede generar un esquema de ese tipo que funcione es una economía que crezca vía crédito, pero que para que tenga, digamos, consistencia, tiene que ser una economía sustantivamente más abierta que la actual, como decía Marina. Entonces, la idea de una industria local está en crisis. Yo creo que Marina lo sugería recién. Yo creo que la economía tiene que estar más abierta. Y creo que hay actividades productivas en Argentina que, acá todas las palabras están mal, ya las usó alguno que chocó todo, así que voy a decir la que me sale, que es reconvertir. Ahora, el problema de la reconversión es que si vos me avisás que paulatinamente, dentro de 2 años, vamos a tener una economía más abierta, pero con menos aranceles o con un costo laboral distinto, con una estructura tributaria distinta, etcétera, cada empresario hará sus cuentas y verá en qué agujero del proceso productivo se engancha. Pero si en Argentina 4 años es negocio producir, 4 años es negocio importar, eso era en los buenos momentos de Argentina, ¿eh? Ahora 4 meses es negocio producir, 4 meses es negocio importar, 4 meses decís, qué boludo que producí, qué boludo que importé. Entonces, me da la impresión de que la incertidumbre en la que nos pone este régimen macroeconómico, donde, insisto, un día el presidente dice, mañana salimos del cepo, o el mismo día, con 2 horas de diferencia, el ministro de Economía dice, falta un montón para salir del cepo. Hoy experimentamos exactamente la misma situación. Milei dijo, estamos hablando con los bancos para solucionar lo de los put. Cuando solucionemos lo de los put, salimos del cepo. Los bancos son 10 bancos que te sentás y le decís, tenés un put, te doy esto y salimos del cepo. Eso es dentro de 2 semanas. Y Caputo hace 2 minutos acaba de decir, falta mucho porque del lado de los activos del Banco Central nos cuesta mejorar. En castellano, nos faltan reservas. Entonces, la verdad que hoy, hablar con un industrial es una tragedia porque solo hablas de macroeconomía. Y en un sentido muy particular. Yo la única recomendación que le doy a las compañías y sobre todo a las medianas y a las pequeñas es, ¿viste el stock? Sí, vendelo. Porque el régimen macroeconómico cambió tan rápido, que lo que fue un flor de negocio hasta hace 10 minutos, hoy puede ser un factor donde te llevas la compañía a la quiebra. ¿Cuál era la única manera de tener algo que hacer con los múltiples pesos que tuvimos el año pasado porque no podíamos pagar importaciones? Lo que hacíamos era pedir todas las importaciones posibles y guardar los pesos en un instrumento que ajustaba con dólar oficial. Cuando vino la devaluación, tuviste mucho más pesos. Dijiste, soy un fenómeno. Apenas tuviste mucho más pesos, tenés el stock lleno, el galpón lleno, la demanda cayendo y los pesos se empiezan a derretir por la licuación. Yo conozco muchos empresarios, charlo mucho con ellos y tenemos visiones polares del mundo. A mí me gusta la guita y a ellos el stock. Entonces son conversaciones tremendas. Digo, ¿qué tenés ahí? Bulones. ¿Qué haces con los bulones? Me costaron un montón producirlos. Vendelo. Estoy a pérdida. ¿Pero estás girando en rojo en descubierto? Pero vos me dijiste que estaba bien estoquear. Sí, hasta que el régimen macroeconómico cambió. Ahora, mirá la paradoja. Cuando estamos empezando a vender el stock, estamos volviendo al régimen macroeconómico donde estaba bien estoquearse. Entonces yo voy y le digo, che, pará de vender el stock. Entonces los tipos me dicen, este es un oligofrénico. O sea, un mes viene y me dice que venda, el otro mes dice, pará de vender, devolver la plata, me dicen. Literalmente estamos así. Las compañías están programando stock por trimestre. En ninguna parte del mundo se programa stock trimestral. No existe eso. Es una locura. O sea, tengo gente que me dice,
en el sector textil, no voy a dar nombres, tengo stock para 2 años. Digo, mierda, yo pensé que esto iba con las estaciones, o sea, tenés stock del verano para invierno, invierno para verano. 2 años es la macro, no es el sector. No es el sector. Ahora, ¿para cuánto tenés stock? Para una década, porque cambió la demanda. Vendelo. Literalmente, digo, che, no esperemos 30 días para la reunión, juntémonos de vuelta, ¿qué querés? No, aguantá, no lo vendas. Porque con brecha, atraso cambiario, atraso tarifario, hay que estoquear, porque la demanda va a crecer. Y los dólares al oficial van a ser baratos, pues lo vas a empezar a vender al paralelo. Yo le digo algo, a mí me encanta la economía, con lo cual estoy en el mejor país del mundo. Pero me estoy empezando a cansar. Me imagino usted que no son economistas, que tienen una fábrica, que le miran la caripela a los empleados, que miran el stock, que miran la cuenta del banco y se dan cuenta que algo de esas 3 cosas están mal. Estamos empezando a entrar en esa incertidumbre y yo creo que es obligación del gobierno contarnos para dónde va, de qué manera y en qué periodo. Y después le podrá salir mal o no le va a salir mal. Ojo, es difícil reclamárselo. Porque venimos de un presidente que dijo en una conferencia de prensa, yo no creo en los planes económicos. Y, de vuelta, Marina se salteó una etapa. 25 de inflación Cristina, 50 Macri, 100 Alberto, 200 Massa. Esa última parte es rara. Pero, entonces, obviamente, la gente votó al único tipo que no había duplicado la inflación. Está Patricia Bullrich. ¿Y vos de dónde venís? No, de Cambiemos. ¿Qué hizo Cambiemos? No, la duplicó. La puta madre. ¿Alberto Fernández se va a presentar? No, si la duplicó. Ya sé, pongamos a Massa, que duplicó la de Alberto. Y ganó Milei. Y contratamos politólogos para que nos lo expliquen. ¿Qué sé yo? A mí me parece medio normal. Estaba ahí el tipo, no rompió nada, hasta ese momento, y los otros dos que estaban habían roto todo. Ahora, arrancó con cepo y con inflación del 25, y hoy no sabemos si se va para el lado de Massa o para el lado de von Hayek. Me parece que el gobierno necesita empezar a explicitar el programa, y eso no lo estamos viendo. Quiero ver cómo es la reunión de Marina con un cliente. Hay una frase de Greenspan que yo la uso bastante, que dice: la inflación óptima es aquella que no interfiere en las decisiones de inversión de las empresas ni en las de consumo de la familia. Y después lo escuchas de Manuel, que no agregaste el tema de la tasa de interés. Por supuesto. O sea, hasta hace un mes atrás la tasa de interés no era gratis. Y hoy la lectura es, digo, con esta tasa de interés toma todos los pesos que haya, y después ves qué haces. Aún sostener stocks. Entonces digo, el juego es, para mí el problema principal es, que no es que no te explicitan para dónde quieren ir. Yo no tengo muy claro hacia dónde quieren ir, porque dogmáticamente Milei quiere ir a una dolarización, o sea, su discusión en la campaña, o sea, fue la dolarización. Sistemáticamente habló de la dolarización cuando Caputo claramente iba para otro lado, y yo decía, pero, digo, si querés estabilizar la demanda de pesos, dejá de hablar de dolarización. Bueno, digo, seguimos, ahora agregamos un nuevo concepto que es el de dolarización endógena. Decimos, no emitimos más pesos y ponemos a competir, sacamos los controles de capitales y ponemos a competir el peso con el dólar. Así, si vamos a poner a competir el peso con el dólar, poner igualdad de condiciones. Por lo menos arranca con un tipo de cambio arriba y remunerar los pesos. Si no, ¿por qué me voy a quedar en pesos? Me quedo yo en pesos porque tengo los controles de capitales. Si no están los controles de capitales, salís corriendo de los pesos. Entonces lo que digo es, la verdad, es muy difícil entender qué es lo que quieren hacer. Ahora, cuando vos ves lo que hicieron con el balance del Banco Central, pareciera que es convincente que quieren hacer lo que dicen que van a hacer. Ahora, en octubre del año pasado, cuando le creímos que era lo que dijo que quería hacer, digamos, la verdad que si le creíste, pariste como en la guerra. Porque el dólar valía 1.200 pesos en octubre y valía 1.000 pesos hace un mes atrás. Con una inflación acumulada de 130%. Y la cobertura claramente era distinta. O sea, primero era las LEDIV, después era salir corriendo de las LEDIVs, porque te iban a clavar el tipo de cambio al 2% por mes y la inflación iba al 25%, con lo cual si podías conseguir un plazo fijo UVA o un instrumento indexado, te tirabas de cabeza a los indexados. Después era, pará, me baja la inflación, con lo cual los indexados tienen tasa de interés muy negativa, corramos, ¿no?, para
Entonces digo, la verdad que finalmente es el manejo, digamos, del capital de trabajo, tratando de evitar que se te licúe el capital de trabajo, a veces con stocks, a veces con instrumentos financieros, y hoy la pregunta, bueno, es ¿hacia dónde va esto? La semana pasada se tiraron todos de cabeza las LECAPs, tasa fija, y hoy te estaban tirando las LECAPs por la cabeza. O sea, lo diste vuelta. Por eso, realmente se complejiza ahora de nuevo. ¿Cuál es el régimen económico? Vamos a ir a una economía más abierta, pero con estas reglas del juego, la verdad que la sensación que tiene uno es los importadores, que en una economía que se abre, se cierra, se abre, se cierra, los industriales se convierten en importadores, se ponen el traje de importador, se sacan el industrial y van a China a ver qué es lo que se puede importar. Bueno, digo, va a empezar a pasar eso. Creo que sí lo que tenés hay un cambio tecnológico en puerta, no menor, creo que el tema de la inteligencia artificial es algo que nosotros ni lo mencionamos, pero digo, debería empezar a entrar en la discusión de muchas de las compañías, o sea, creo que la palabra acá es productividad, creo que la discusión sobre la productividad es una discusión, digamos, que nos debemos como sociedad. Claramente cuando las reglas del juego están alineadas, digamos, vas por la productividad, cuando las reglas del juego no están alineadas, vas por vaciar el Banco Central. O sea, el juego era otro. Pero creo que el concepto de productividad en el mundo que viene es un concepto que no deberíamos desatender, digo, más allá de que hoy en la Argentina del gobierno anterior, en esto un poco menos, pero te diría que también, lamentablemente, las dos personas más importantes de una compañía eran el de Relaciones Públicas y el gerente financiero. Y no sé si no vamos a seguir con un juego bastante parecido a ese, en un contexto donde vamos a tener trabajo, Manuel. Creo que estamos ya en una hora, por lo que pispié, así que voy a ir para darles para que cierren. Yo tiro como disparador. Perdón. La pregunta del famoso ¿qué ven en 6 meses y sale bien, sale mal? Pero agregándole si hay algo que ustedes ven en el mundo de la oposición, del exoficialismo, que haya cambiado por si eventualmente hay que, en 4, en 8 años, ver a otro gobierno, si hay un rumbo de país que uno puede imaginar, porque también es cierto que la recontracoyuntura te lleva a ver a Milei, como decía Manuel, que es una incertidumbre todos los días, pero el país va a seguir, se supone. Entonces, está bien, Milei le echa la culpa al Congreso, habla de la política. Más allá de que todas las responsabilidades de Milei, hay una mirada de, ¿hay algún consenso que apareció que es transversal a la dirigencia? ¿Hay algo más allá de analizar a Milei que importe de lo que hace la oposición o lo que puede hacer la oposición? Dejo eso como disparador para el cierre para ustedes dos. A mí me pasa algo que me genera, digamos, bastante pérdida de energía, que es, no sé si a Marina le pasa lo mismo, pero nosotros en nuestro trabajo tenemos que tomar cierta distancia de los hacedores de política económica y del propio presidente, porque si no confundimos deseos con análisis. Y vale para cuando te gusta el gobierno y vale para cuando no te gusta el gobierno. Eso tiene distintos desafíos, qué sé yo. Por ejemplo, a mí el presidente me dice Álvarez el Gil en vez de Álvarez Agis. Debo confesar que a mí me causa gracia, digamos, esa no la vi, la verdad. Entonces me tengo que hacer abstracción de eso, pero me pasa que, por ejemplo, cuando el presidente se pone a discutir con los diputados o los senadores, o se pone a discutir con los gobernadores, me dan ganas de apoyarlo. Cuando el presidente dice ciertas cosas sobre la casta, me da ganas de decir que tiene razón. Cuando el presidente habla de su jubilación de privilegio, me da ganas de decir que tiene razón. Entonces, yo creo que uno pensó que el votante de Milei era un señor atildado, mayor a 60 años, que vivía en un country y decía, el problema es el Estado y los impuestos que te cobran. Y tal vez era un señor o una señora que trabajaban en el country y decían, el problema es el Estado, porque me chorean en la puerta del country cuando estoy esperando el colectivo, porque el turno en el hospital público me tarda 3 meses, porque en la escuela no tengo clases cada 2 por 3.
y porque estoy en negro hace un montón. Entonces me parece que el presidente encontró una fórmula muy eficiente de campaña, que fue: voy a bajar la inflación rápido y a vos no te va a doler. Voy a dolarizar y el costo lo va a pagar la casta. No dolarizó, y yo digo que la casta no tiene miedo, tiene huevo, porque está defendiendo todos los privilegios, todos los privilegios. Y son directos, explícitos y obscenos, pero también son macroeconómicos. Digamos, yo en mi bolsillo tengo un celular que pagué 2.450.000 pesos. Son 2.400 dólares. Adivinen si tengo el iPhone 25, va por el 15 el iPhone, ¿no? En el bolsillo, o si tengo un Samsung S24, que lo compré hace un viernes. ¿Y ustedes saben por qué se llama 24 el Samsung? Porque es uno por año. Pero el lanzamiento fue hace 2 viernes. Ya me comieron 6 meses. O sea que me lo cobran 2.5 veces lo que vale y me lo sacan 6 meses más tarde. Ahora, para defender ese régimen, ¿le estamos sacando el 25% de poder adquisitivo a los jubilados? ¿O para que yo no pague más impuesto a los bienes personales, estamos desfinanciando esta universidad? Entonces, para mí la oposición política a mi ley, la que cree en las leyes de la economía, debería entender que Argentina se quedó sin dólares. Si se quedó sin dólares, hay que hacer un ajuste. Yo no soy de los que piensan que porque haces un ajuste, vuelven los dólares. Ahí tengo un montón de dudas. Pero soy de los que piensan que cuando te quedas sin dólares, hay que hacer un ajuste. Porque si tirás más pesos a la economía, no tenés con qué responder del otro lado. Dado que a un heterodoxo en materia económica y a un progre, a un zurdo, le toca hacer un ajuste, lo que yo estaría preocupado es de graduar adecuadamente las cargas del ajuste. Es un mundo de locos, porque hoy salió la vocera del fondo y le dijo a Milei que tenga cuidado porque el ajuste está cayendo demasiado en los pobres. Entonces imagínense que el fondo le dice al presidente de la Argentina que está muy a la derecha. Es un mundo... Estamos al borde de la guerra, está claro, porque las cosas que están pasando no son normales, no son normales. Entonces yo digo, bueno, la oposición, en vez de pedirle a Milei que emita infinito, tendría que estar pidiéndole que el ajuste sea progresivo en materia de distribución del ingreso. Que el ajuste lo pague la casta, en particular los ricos. Ahora, esa oposición es la que votó, junto con el presidente, la medida tributaria más regresiva que yo haya visto en décadas. La eliminación del impuesto a las ganancias. O sea, la actual oposición a Milei es una oposición que votó el ajuste en contra del ajuste con el fondo, porque supuestamente era regresivo a su propio oficialismo, pero votó a favor la eliminación del impuesto a las ganancias. O sea, yo quiero vivir en Noruega, donde el impuesto a las ganancias es más alto que en Argentina, no más bajo. Entonces, en vez de tener la legitimidad de decir, mira, hay que hacer un ajuste, ¿quién lo paga? Bueno, veamos, las empresas tecnológicas que crecieron al calor de los subsidios del Estado Nacional, que estoy encantado que lo hayan hecho, y que ya son tope de gama a nivel internacional, ¿siguen necesitando un punto del producto en materia de subsidios? Porque no está en una universidad. Todas las del país necesitan 0,7 para mantener la misma calidad educativa que el año pasado. Se las queremos llevar a 0,4 para destruir la calidad educativa. Para destruir la calidad educativa. Pero la principal compañía económica del país tiene a su accionista pagando impuestos en Uruguay, gritándonos a nosotros, zurdos, empobrecedores, planeros, y llevándose buena parte de lo que el sector se lleva, que son 5.000 millones de dólares por año, al bolsillo.
Y al mismo tiempo le anuncia 3.000 millones de dólares de inversión. ¿Saben a quién? Al comunista de Lula. Hace un mes. No al libertario de Milei. Quiero decir algo, y lo digo acá a costa de no salir. Cuando les pusieron el dólar a 800 y el gobernador de esta provincia estuvo en contra de la suba de retenciones a la soja, me dio vergüenza. Vergüenza. Porque no lo escuché hablar del ajuste a los jubilados y le escuché defenderle 3 puntos de retenciones a 5 compañías a las cuales se le había devaluado 120%. Claro, yo me puedo quedar sin clientes por decir esto. Pero increíblemente logré hacer una consultora para que me paguen lo que tengo ganas de decir. Es una cosa que salió de puro pedo, pero la voy a disfrutar. Entonces creo que la oposición debería estar discutiendo política y moralmente, no económicamente, cómo distribuimos la carga del ajuste, porque yo creo que hay que ajustarse el cinturón. Creo que hay que ajustarse el cinturón. Pero no se lo tiene que ajustar un jubilado que tiene que pagar una prepaga que subió 300%, o un jubilado que no le alcanza para comprar comida, mientras pagamos los autos más caros del mundo, los celulares más caros del mundo, la ropa más cara del mundo, las zapatillas más caras del mundo, y si seguimos vamos a pagar la carne más cara del mundo porque estamos en el menor consumo de carne per cápita de la historia del país. Ahora, la oposición está en un cumpleaños. Está en un cumpleaños. Están viendo quién hace el mejor TikTok. Porque como Milei hizo TikTok y es presidente, ergo, hay que hacer TikTok. Yo le digo, yo nunca en mi empresa, con mi socia, nos pusimos delante de nuestros empleados y dijimos, supónganse que Jairo es empleado. Yo digo, ¿sabes qué, Jairo? Te voy a bajar el sueldo. Y mi socia dice, ¿sabes qué, Jairo? Te lo voy a subir. ¿Sabes qué, Jairo? Si te lo sube ella, yo te lo voy a bajar. ¿Ustedes manejarían así sus compañías? No, ¿no? Bueno, eso hizo ayer la oposición y el presidente con todos los jubilados de la República Argentina. El Congreso dijo que se las iba a subir y el presidente dijo que se las iba a bajar. Va a venir un marciano a gobernarnos, porque no va a quedar uno. No va a quedar uno. Entonces, mi impresión es que moral, ética, política, pero para peor, económicamente, hay que reclamar un ajuste fiscal que tenga absoluta justicia distributiva. No veo a nadie con esa agenda y me apena profundamente. Mientras... Iba a decir, mientras voy a buscar las armas después del discurso de Manuel, le doy para que cierre a Marina del Poyeto. Sí. A ver. Venimos de muchos años, diría desde el colapso de la convertibilidad para acá, donde lo único que importaba era la restricción política y a nadie le importaba la restricción presupuestaria. Digo, eso hizo que vos, a la salida de la convertibilidad, tenías 4 puntos de superávit fiscal, los convertiste en 4 puntos de déficit. Después Macri dejó los 4 puntos de déficit, le sumó 2 puntos más de intereses. Después vino Alberto Fernández, reestructuró los intereses, mantuvo el déficit y ahora viene Milei con la motosierra. Entonces lo que digo es, venís de un extremo, durante mucho tiempo rompiste todo, o sea, Argentina reconstruyó la inflación. En el año 2002 la inflación saltó al 40% con ruptura de contratos. Y en el 2003 la inflación volvió al 3,6%. 3,6% con superávit fiscal, superávit externo. Y encima no solo conectamos el ajuste con la productividad que venía de la convertibilidad, sino que lo conectaste con un ciclo de la soja que te hubiera permitido ser algo totalmente distinto. Y ahora te pasaste de la restricción presupuestaria que no existía a la restricción presupuestaria sin restricción política. Aunque a veces aparece la restricción política, ¿no? O sea, a veces sí, a veces no. Entonces, si vos me decís a mí, yo creo que hay un activo en volver a plantear cosas que eran inviables de plantear. O sea, hay temas que eran imposibles de discutir en Argentina y que de golpe están sobre la mesa. Y creo que eso es un valor, o sea, por los malos motivos, y creo que las agendas son incorrectas, como se están planteando. Pero hay temas que no existían y aparecen. Ahora,
Mi sensación es que la oposición, en general, ¿no? Digamos, los dos extremos, digamos, que perdieron, y que, de nuevo, activamente trabajaron para hacerlo presidenta Milei, hoy nadie tiene la menor idea de cómo actuar frente a esto, digamos, porque los propios, digo, cada cosa que dicen son acusados de traidores, y los del otro lado, digo, de nuevo, o sea, está partida la sociedad al medio, o sea, en algún momento hay que empezar a construir. Yo lo que me río es un poco la oposición, habla en tercera persona, ¿viste? La oposición no se ordena, te dicen. Empecemos a laburar, digo. Ahora, el punto es, claramente, de nuevo, yo planteé los puntos de un programa de estabilización, y creo que la segunda ventaja que tiene Milei, o que tenía, si querés, el país, un activo, es que hay una paciencia infinita de la sociedad. O sea, la sociedad está demandando que, por favor, algo salga bien. Algo. Y le están dando crédito. Primero, digamos, tomen nota todos los que pensaban que para ganar la elección lo único que había que hacer era adelantar el salario, trazar el tipo de cambio, trazar las tarifas, no importara dónde llevaras la inflación, crecías un poco, digo, eso sistemáticamente tenía rendimientos decrecientes. Digo, Cristina en el 2010, 2011, para ganar con el 54% de los votos, aumentó 50% el salario en dólares, y al final de eso tuvo que poner el cepo 2 días después de que ganó la elección. Entonces, de nuevo digo, creo que en algún punto, o sea, creo que hay dos agendas. Una es cómo se construye poder, porque digo, si no llegás, digo, no hay nada que puedas hacer. Y la segunda es cómo construís algún grado de acuerdo que te permita gobernar y que te permita empezar a extender el horizonte. Yo tengo un triángulo y digo, la agenda macro es condición necesaria. La agenda micro es condición necesaria. Y la gobernabilidad es condición necesaria. O sea, vos no te pueden decir, digamos, mi plan era pero como me subió el riesgo país porque no me aprobaron la ley, entonces falló el plan. Bueno, falló el plan porque vos no tuviste en cuenta cómo manejar la gobernabilidad. O sea, la gobernabilidad es parte del programa, la agenda macro es el programa, y la micro, para mí, de nuevo, la discusión, ya no sé cuántos impuestos puede subir. O sea, claramente Argentina tiene una carga tributaria normativa, donde yo digo, la mitad de cualquier cosa que no tenga exenciones son impuestos. O sea, si vos recaudaras todos los impuestos que tenés, deberías recaudar 50 puntos de PIB. El año pasado recaudaste 28 puntos de PIB. Hay 3,5 puntos de exenciones tributarias y el resto es evasión. Lo mismo en el mercado laboral. El mercado laboral tiene 6 millones y pico de empleados formales, 3 millones y pico de empleados del sector público, y tenés una población económicamente activa de 22 millones de personas. Y tu cambio en el régimen laboral que estás proponiendo propone incentivar el monotributo, que el monotributo es una moratoria en potencia, digamos, muy temprano. Entonces lo que digo es, en algún momento, digo, la agenda micro es tan importante como la macro. Digo, si no haces las dos agendas en simultáneo, y la verdad es que, digamos, eso no está en la discusión. Y cuando yo escucho, digamos, ahora a la oposición planteando, digamos, la suba de los 8 puntos a los jubilados que te quedaste este año, porque en realidad la inflación de enero fue 20 y no 12 y pico, que fue lo que le dieron de más frente a la indexación desde febrero, y lo escucho a Milei diciendo, lo voy a vetar, me acuerdo de Cristina, cuando la oposición le votó el 82% móvil y Cristina lo vetó. O sea, digo, de nuevo, hay que volver a construir buena parte de lo que se destruyó, y yo creo que lo que dijo Manuel es así. O sea, efectivamente, digamos, los costos del ajuste que estás teniendo hoy no se están distribuyendo equitativamente, pero peor aún, o sea, el problema no es que los costos no se distribuyen equitativamente, el problema es que si esto sale mal, otra vez volvés a repartir. Entonces lo que digo es, Argentina, digo, la sociedad, la paciencia es infinita, o sea, yo en mis sensaciones no veo nadie a la altura de la discusión, digamos, que requerís. No tengo la menor idea de cómo se arma en términos políticos, pero creo que estamos, digamos, cerca de tener costos muy altos. O sea, que le vaya mal a un gobierno es carísimo para el país.
O sea, no podemos desear que le vaya mal para que el otro le vaya bien. O sea, que es lo que venimos haciendo sistemáticamente en los últimos, de nuevo, diría 20 años, pero puedes ir para atrás también, ¿no? O sea, finalmente yo me río un poco y digo, Alfonsín quería que el candidato sea Menem y no Cafiero, porque a Menem le podían ganar. Menem quería que el candidato sea de la Rúa y no sea Duhalde, porque los radicales eran unos inútiles y iban a perder. Y sigamos. Duhalde finalmente se asustó, se bajó. Kirchner tuvo una reelección, bueno, Cristina, una reelección de Cristina, cuando Cristina llegó al final, ahí al revés, ahí quería de nuevo que pierda Scioli y gane Macri, de nuevo, por los mismos motivos. Y Macri quería ganar a toda costa y terminó poniendo a Alberto Fernández con el movimiento de Cristina. Y Massa quería ganar a toda costa. Y llevamos, insisto, la inflación del 25 al 50, del 50 al 200, y estamos discutiendo lo mismo que estábamos discutiendo hace 40 años atrás. O sea, es un absurdo total donde estamos parados. O frenamos, o no sé. O sea, vos preguntás si Argentina puede desaparecer. ¿Te acuerdas de Tato Bores cuando el mapa, digamos, estaba el mapa de América? Bueno, yo qué sé, yo creo que no puede desaparecer. Y creo que lo peor de todo es que el ciclo perverso, ¿no? Digo, la tendencia tan baja de Argentina. Argentina creció en 50 años 1,8% por año. La población crece al 1%. O sea, 0,8% por año el producto per cápita, que está cayendo 14 desde 2012. Eso acumulado en 50 años, que es mi edad, son 50% de crecimiento. Digamos, cuando países normales crecieron el doble, el triple, el cuádruple, yo qué sé, digo, sin contar, con un ciclo terriblemente perverso alrededor, ¿no? O sea, cada ciclo económico genera un deterioro colectivo con un cambio en la estructura social terriblemente perverso y con oportunidades individuales, digo, vos preguntabas qué le decís a los empresarios, enormes. O sea, la verdad es que yo digo, Argentina no, todos los países tienen procesos de acumulación originaria injustos, guerras, matanzas, violaciones, saqueos, robos, etcétera, etcétera. Todos los países en algún momento, digamos, se frenan, se ordenan, establecen normas, no discuten, digamos, la acumulación originaria del gobierno anterior, y arrancan, establecen un sistema tributario, digo. Argentina es un país que tiene una acumulación originaria por gobierno, y estamos sistemáticamente en cada gobierno discutiendo la corrupción del gobierno anterior, digo. La verdad que es una discusión de sordos. Y no tengo la menor idea de cómo se construye, pero creo que no es a los gritos, no es por Twitter, y creo que si no nos ponemos los pantalones y empezamos a armar algo, creo que el deterioro es demasiado grande. Gente, un lujo lo que tuvimos esta tarde acá, ¿eh? Gracias Marina, gracias Emanuel, gracias.